Las patologías agudas que genera el vapor, da miedo verlas. ¿Habrá un momento dentro de 10, 20, 30 años en el que el cáncer sea como un resfriado o no? El problema es el sistema. Faltan claramente médicos, falta educación sanitaria también. Le tenemos que pedir al paciente, pues eso, que abra bien los dos ojos y que nos enseñe los dientes. Si no puede, tenemos que sospechar ictus. Yo te quería preguntar que qué papel juegan los ingenieros biomédicos. Yo te lo voy a hacer relacionado con la hernia de disco. A mí me gustaría saber tu opinión sobre la suplementación. Y quería preguntar relación de radiación con fertilidad. ¿Cuáles son los riesgos de estar mucho tiempo sentado en el váter? Cuando se te duermen las piernas ya es una mala señal, ¿no? Sí, esa señal es malísima. Claro, que hay veces que tienes que levantarte ya. Uy, madre mía, esa señal es malísima, malísima. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, es un día muy especial, bienvenidos todos. Me hace muchísima ilusión que estéis todos aquí, me hace muchísima ilusión estar en Cejín. Saludamos por supuesto a la gente que nos escucha a través de Spotify, que nos ve por YouTube, en Televisión Cejín. Y el primer aplauso de la tarde, soy muy pesado con esto, pero el primer aplauso de la tarde quiero que sea, por favor, para todos vosotros. Muchísimas gracias. Y el segundo, como no podía ser de otra manera, para José Manuel Felices, más conocido como Doctor Felices. Bienvenido, fuerte el aplauso para él. Muchas gracias. Que lleva desde las 11 de la mañana aproximadamente, 11:30, recorriendo Cejín, recorriendo sus lugares, probando su gastronomía, y me consta que está encantado y que va a repetir en nuestro pueblo. Así es. De hecho, ya repetiré, he venido con mi mujer, pero vendré con la familia. Nosotros somos de Almería y vendré con la familia porque les va a encantar. A mi padre, que le gusta comer bien, venir al casino va a ser una experiencia gastronómica alucinante para él. Vamos a salir muy felices de aquí, seguro. Con eso juegas bastante, ¿no? Sí. Bueno, la vida te da esa oportunidad nada más llegar y tardas un poco en aprovecharla, pero sí. Claro. Sí. Pero hubiera sido apellidarte Tristes, ¿no? No, claro, hubiese sido diferente. Eso hubiera sido el problema. Sí, aunque, bueno, seguro que le hubiésemos sacado partido, y le hubiésemos dado la vuelta. Pues José Manuel, bienvenido, encantadísimos de que estés hoy aquí. Por si alguien de los aquí presentes o alguien incluso de los que nos esté viendo por Televisión Cejín, en el canal de YouTube de La Pura Verdad, si alguien no sabe quién eres, ¿cómo te presentarías en un minuto? En un minuto me presento como José Manuel. Soy una persona que le encanta el deporte, le encanta sus amigos, le encanta compartir la vida con las personas a las que quiere, y eso es lo que intento hacer en mi día a día, además del trabajo, que por supuesto también me encanta. Tengo la suerte de trabajar soy radiólogo, soy médico especialista en radiología y me encanta mi trabajo. Tengo la suerte de disfrutar del trato con el paciente porque me dedico más a la parte de dolor. Entonces hacemos mucho intervencionismo, que es operar sin abrir. Entonces damos oportunidades a pacientes que no encuentran mejoría con técnicas modernas que son mínimamente invasivas. Entonces me encanta poder ayudar y que resulte sorprendente a los pacientes, y en mis ratos libres hago mi otra gran pasión, que es la docencia, que es dar clase. Y de momento doy en medicina, en podología, en odonto de la UCAM, y me lo paso muy bien en todos los grados. Es verdad que medicina lo disfruto especialmente porque no solo les explico radiología, sino educación médica, que creo que también forma parte de su crecimiento como profesionales. Y después, ya os digo, cuando me queda tiempo, el deporte es mi vida. Me gusta el fútbol, me gusta el pádel, me gusta levantar pesas, me gusta correr, aunque lo hago, hace tiempo que lo hago menos por dolores en las rodillas y pues historia. Sí, una vez que cambia al 3, ya por mucho que te vas cuidando, me queda para el 4 todavía, pero espero llegar, por supuesto. Sí, hombre, claro. Espero llegar. Pero es verdad que joder, ya se van notando algunas cosas que con 20 no teníamos. Pues ese es José Manuel Felices. Vamos a ir profundizando poco a poco en diferentes temas. También pues para toda la gente
quien quiera preguntar, a quien le surja cualquier duda a lo largo de la conversación, va a tener también la oportunidad de plantearle sus cuestiones al doctor Felices. Pero por poner un poco en contexto, porque la gente lo entienda, tú te dedicas a la radiología, que si no me equivoco, dentro de la radiología hay como dos patas, ¿no? Sí. Al menos dentro de lo que tú ejerces, que es la radiología intervencionista Eso es. y la radiología diagnóstica. Estudiado. Sí, lo veo, lo veo. Explícanos cómo funciona cada una de ellas. Pues, como muy bien has dicho, la radiología tiene dos patas, la diagnóstica y la intervencionista. Esta semana he tenido mis primeras clases de este año en tercero de medicina y es la primera vez, el primer año en el que llego y les pregunto ¿qué es la radiología? Y es la primera vez que me saben decir los alumnos de tercero que tiene dos patas, que hay una que se llama intervencionismo. De hecho, me lo dicen la primera. Y digo, bueno, esto es que estamos haciendo algo bien. Y sí, en efecto, la radiología tiene esas dos patas. La que conoceréis prácticamente todos, pues es nuestra parte diagnóstica, que es que utilizamos la imagen para decirle al paciente qué es lo que le pasa. Entonces, el proceso normalmente es que te ve el médico en la consulta o en la puerta de urgencias, en el servicio de urgencias, y cuando te valoran, te hacen las preguntas, te hacen la exploración y tienen alguna duda que tienen que resolver. Pues a día de hoy, el 85-90 se estima por ciento de los procesos diagnósticos pasan por una prueba de imagen. Pues ahí está el radiólogo. El primero que te ve no es el radiólogo, es el técnico superior de imagen para el diagnóstico, que tienen una formación muy específica para hacerte bien la imagen, que sea de calidad, que se vea todo bien y que luego los radiólogos podamos verla en nuestra pantalla para interpretarla con la calidad que merece para el diagnóstico. Y entonces el radiólogo desde la pantalla normalmente no se ve al radiólogo a no ser que sea en la ecografía. El radiólogo desde la pantalla pues interpreta la imagen, le echamos pues a cada imagen más o menos tiempo según lo que necesitemos y las dudas que tengamos y emitimos un informe. Ese informe le llega al médico que te ha visto en la consulta y te comunica los resultados de la imagen. Esa es la parte diagnóstica. Luego está la parte intervencionista, que es que usamos todo este conocimiento que tenemos de imagen para, sin necesidad de abrir, simplemente pinchando y entrando a tu cuerpo con una aguja, la imagen nos permite guiar esa aguja o guiar ese catéter o guiar el material médico que estemos utilizando al lugar donde tienes el problema y solucionarlo de manera mínimamente invasiva, que se llama. Entonces, la diferencia entre un cirujano al uso y un radiólogo intervencionista sería que vosotros básicamente no utilizáis el bisturí, ¿no? Exacto. Nosotros no hacemos incisiones, que aquí también hay una confusión recurrente, que es la laparoscopia, que es hacer pequeñas incisiones y entrar con una cámara. Esa cámara no es imagen médica, es vídeo, es imagen médica, pero por vídeo, no por imagen realizada por radiología, por ecografía. Eso es cirugía. O sea, porque sí que hay incisiones para meterte las camaritas, sí que hacen incisiones. Nosotros no hacemos incisión en ningún momento. Con todo lo que entramos es con una aguja. Hay agujas y agujas, ¿no? Hay agujas de insulina que son muy finicas y hay agujas pues, que ya son, se llaman Advocat, que ya son un poquito más, las Advocat son un poquito más gordas. Pero no hay ningún corte, no hay incisión en lo que nosotros hacemos. ¿Cómo de gordas son? Pues las Advocat pueden llegar a ser como un meñique. Como un meñique pequeño. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Sí. Se escuchan los suspiros de la gente. Sí. De hecho, en algunas de las... Es raro, normalmente no hace falta, pero en algunas de las punciones estamos hablando de la aguja más gorda que utilizamos. Sí que hay que dar un puntico. O sea que los radiólogos también sabemos suturar. Y un ictus, por ejemplo, se trata a través de la radiología, ¿no? Sí, eso se trata a día de hoy, el ictus. Obviamente el servicio de urgencias tiene mucho que decir, que es el que llama al neurólogo. El servicio de urgencias es el que detecta que está ocurriendo un ictus. Esto toda la población deberíamos estar concienciados con ello para detectarlo, que hay un acrónimo muy fácil que es FAST, con el que tenemos que recordar F de face, de cara. Tenemos que ver si la persona no puede mover una parte de la cara. Normalmente o se cierra un ojo
o se lo dé a la boca, que es lo típico, le tenemos que pedir al paciente pues eso, que abra bien los dos ojos y que nos enseñe los dientes. Si no puede, tenemos que sospechar ictus. La A de arm, que sería el brazo, le tenemos que dar un objeto sencillo de agarrar. Si cuando le damos el mando de la tele o una botella de agua no consigue cogerla, podemos estar ante un ictus, tenemos que sospecharlo. Y la S de speech, que significa discurso en inglés, tenemos que preguntarle al paciente, dime tu nombre, o di el cielo es azul. Si no lo consigue, tenemos que sospechar ictus. Y entonces pasamos a la T, de ese acrónimo FAST, de hacerlo rápido. La T es de tiempo. Y el tiempo es porque tiempo es cerebro. Cuanto más tiempo pasa desde que empieza el ictus hasta que ponemos tratamiento, más cerebro estamos perdiendo. Y por tanto el paciente se va a quedar peor. Ahí el servicio de urgencias es fundamental. El servicio de urgencias llama a Neuro y Neuro viene a ver al paciente y a activar el código ictus. Cuando se activa el código ictus, el paciente va corriendo, lo llevamos corriendo al TAC, al escáner. Y en el escáner vamos los radiólogos y determinamos si es un ictus hemorrágico o isquémico. En el hemorrágico, el paciente se queda ingresado, tranquilico, puede requerir de neurocirugía, pero por lo general son medidas de vigilar al paciente. Y en el isquémico, que es el de los trombos, que un trombo que normalmente viene del corazón, sale hacia las arterias del cerebro y tapa una arteria de las que hay en el cerebro. Pues según qué arteria tape, te puede quitar la visión, te puede quitar te puede quitar de hablar, te puede quitar la movilidad, y ahí entramos los radiólogos intervencionistas para quitar ese trombo. Se pincha en una arteria del muslo y se sube con un catéter, viendo en todo momento con el rayo, vamos viendo cómo el catéter sube y coge el camino que tiene que coger, se mete por la carótida, que es la arteria del cuello que sube al cerebro, y una vez en el cerebro metemos el catéter en la arteria cerebral que está tapada, que para eso utilizamos también la radiología, ¿no? Para saber qué arteria es la que está tapada y llegar con el catéter al sitio, y el catéter tiene en la punta como un aspirador, se llama chupatrombos. Entonces llegamos al sitio y sí, sencillo, ¿no? Si al final mucho mejor que se llame chupatrombos que una cosa, ¿no? Sí, no. Chupamos el trombo y se acabó el problema. Lo cuentas muy sencillo, pero yo digo, como decía mi amiga Leo, qué ansiedad cuando lo estabas contando. Sí, la verdad es que es cierto que al principio, sobre todo, pues te da mucho apuro y quieres hacerlo todo lo más rápido posible. Pero bueno, esa ansiedad lo que no debe causar es desorden. O sea, por supuesto, hay que hacerlo todo rápido, pero rápido no significa desordenado. De hecho, el código ictus funciona espectacular. O sea, el código ictus es una de nuestros grandes orgullos en los hospitales, porque se está perfeccionando. Obviamente no es lo mismo el código ictus de inicio de los 2000 al código ictus que tenemos hoy día, pero el código ictus que tenemos hoy día funciona muy bien, y es un orgullo ver cómo conseguimos salvar vidas y salvar cerebros con un pinchazo en la ingle. ¿Qué porcentaje de gente que sufre un ictus no tiene secuelas a posteriori? ¿Y qué porcentaje de gente directamente se salva? Cogido a tiempo, cercano al 100%, muy alto, muy alto. Lo más importante en ese caso es la primera voz de alarma. Ahí es yo creo que el factor limitante fundamental, porque de hecho tienen un nombre típico, el ictus del despertar, es el que te das cuenta que ha ocurrido cuando la persona se despierta. ¿Cuánto tiempo lleva? No lo sabemos. Entonces esos son los que tiene un nombre propio, porque suele ir un poquito peor. Pero los ictus pues ahora mismo estamos tú y yo aquí, cualquiera de nosotros tiene un problema, no lo detectaríamos enseguida. Entonces esa llamada es muy rápida, toda la acción es muy rápida, y cercano al 100%. También depende mucho de las condiciones previas del paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente que esté ya muy deteriorado que un paciente que tiene un ictus en un estado, pues bueno, aceptable. Y en radiología hay una cantidad de pruebas tremendas. Está la mamografía, la ecografía, la resonancia, el TAC. Hay muchas. Muchas, sí. No sé si nos puedes enumerar las más conocidas y sobre todo decirnos la diferencia entre una resonancia y un TAC
Porque Claro. yo nunca lo he entendido. Sí, sí, muy bien. Hay 4 principales, bueno, 4 que son las más conocidas en radiología, que son la radiografía, que es la foto de toda la vida que todos conocemos. Es una foto estática en un plano. En este caso hay que elegir si postero anterior o lateral, aunque se suelen hacer las dos, la típica del tórax. Las mamografías son radiografías, exactamente igual, es el mismo fundamento, lo que pasa que es una foto de la mama, en este caso. Luego tendríamos la ecografía, que es la más versátil porque no utiliza radiación, es muy fácil de tener la máquina e incluso de transportar, es decir, no necesitas una máquina muy grande, entonces es muy accesible, puede estar en centros de salud, no hace falta plomar las paredes, es decir, lo puedes tener incluso en casa. A día de hoy, ecografía hay hasta de bolsillo. Hay unas sondas que parecen un iPhone que conectas al móvil y puedes hacer una ecografía, te podría hacer una ecografía aquí con el móvil delante y ver perfectamente. Entonces, la ecografía, digamos que a día de hoy es de las que está más extendida, que ya también la utilizan los fisios y está muy extendida. Y luego el TAC y la resonancia yo creo que son las dos más difíciles de diferenciar, porque ambas son tubos. Tú llegas a la sala y ves un tubo. El TAC es más cortito. El TAC es un tubo que no da claustrofobia, porque en TAC o escáner, que me está haciendo el apunte mi mujer que está aquí en primera fila. Me dice, estoy diciendo TAC y me dice, oh, escáner. Y yo, vale, pues el TAC o escáner, que también se le conoce así, es el tubo más cortito que utiliza radiación. Utiliza exactamente igual que la radiografía, pero hace muchísimas. Se calcula, bueno, se decía clásicamente que como unas 500 radiografías. No es exacto, pero bueno, más o menos, para que os hagáis una idea. Y la particularidad del TAC frente a la radiografía es que al hacer tantas, y sobre todo parece un tubo, es como un donut, pero realmente el aparato es como una hélice. Al hacerlo en hélice nos permite tener planos de los 3 planos del espacio, de arriba abajo, de adelante atrás y de lado a lado. Y eso nos permite unas reconstrucciones que, claro, vemos con una sensibilidad muy alta y podemos ver el cuerpo en los 3 planos, nos permite explorar muy bien el cuerpo. Y luego está la resonancia, que es un tubo un poco más largo, que hace mucho ruido. Este es el típico que cuando estamos dentro, estamos una media hora o así. Claro, al estar dentro pues puede dar un poquito de claustrofobia, pero tengo que decir que yo nunca he visto un paciente que entre y no salga de la resonancia. O sea, de momento nadie se ha quedado dentro, así que tranquilos también con esa claustrofobia. Y bueno, tarda un poquito más de tiempo. Utiliza campo magnético, es como acercarte a la nevera de casa, o sea, no emite radiación. Y lo que hacemos es que se estimulan pulsos magnéticos para cambiar los electrones del cuerpo y medir el tiempo que tardan en recuperar su posición. Y eso nos da unas imágenes. Y esas imágenes pues, son las de más alta resolución, nos permiten no solo ver la anatomía, porque el TAC ve muy bien la anatomía, pero la resonancia, gracias a medir esos tiempos, nos puede decir incluso si las moléculas de agua están pasando bien por la membrana de las células. Nos da muchísima información. Entonces, por lo general se piensa que es la mejor, y no es que haya una mejor que otra, sino que cada una tiene sus indicaciones y sus fortalezas. ¿Y para qué patología se utiliza cada una de ellas? Pues depende mucho también de lo que estemos buscando, entonces, y también de la disponibilidad que tengamos. Por ejemplo, para la patología del aparato locomotor, para los músculos, los tendones, la ecografía es excelente. La ecografía, además, en superficie ve todo muy bien y es excelente. Pero cuando no tenemos suficiente, pues nos podemos plantear el uso de una resonancia. Por ejemplo, para el hueso, el TAC funciona muy bien y nos da una resolución muy buena. Aunque la radiografía siempre es preferible, entonces si con la radiografía tenemos suficiente, no nos hace falta irnos al escáner. Y el escáner es sobre todo muy interesante, el TAC es muy interesante en urgencias. Es muy rápido. La resonancia tarda mucho tiempo, 20-30 minutos, en cambio un escáner son 15 segundos. Entonces, claro, en urgencias es un aliado fantástico. Normalmente intentamos primero con la eco por el tema de no radiar y con la eco ya es que podemos ver prácticamente todo, incluso los 2 grandes enemigos de la eco son el hueso y el aire, porque no los atraviesa, e incluso en hueso podríamos ver fracturas con la eco. Ya en manos expertas se consigue. Pero claro, en urgencias el TAC es excelente, porque ve mucho y muy rápido.
Entonces nos ayuda un montón. Depende mucho, más que de la patología, del contexto en el que lo usemos. A mí de pequeño siempre me decían que las radiografías, eso era prácticamente lo peor del mundo, ¿no? Sí. Que una al año y gracias, que emitía mucha radiación. No sé cuánta radiación emiten o trasladan a nuestro cuerpo todo este tipo de pruebas y si pueden llegar en algún momento a ser peligrosas o perjudiciales para nuestro organismo. Esto es una de las dudas que más me plantean mito. todos los días. Sí, ya podríamos hablar de mito. No es lo mismo, lo primero, no es lo mismo los aparatos de los 90, cuando tú y yo éramos pequeños y nos decían, no, cuidado, que no vamos a hacerle mucha... No son lo mismo los aparatos de los 90 que los aparatos que tenemos hoy. De hecho, la última gran inversión que ha habido en la región de Murcia en radiología fue con una donación que hizo Amancio Ortega, que se cambiaron todos los aparatos y, claro, son aparatos que no solo es que sea la última tecnología, sino es que además en los hospitales hay unos servicios de radioprotección que son médicos, físicos, técnicos, ingenieros, es decir, gente con una cualificación muy alta que revisa esas máquinas para que la dosis que utilizan sea la menor posible y luego tenemos a todos nuestros técnicos superiores manejando las máquinas e intentando colimar y que te irradie la zona exacta y no más, y que la dosis sea la mínima posible, y que hay mucha concienciación con esto. Aún así, la radiación, siempre que esté justificada, nos ayuda a detectar un problema que de facto tienes, y tienes aquí y ahora y hay que solucionar, frente a una remota posibilidad de desarrollar el cáncer. Siempre que contaba esto, me quedaba con la esta de decir, porque hay unas equivalencias que dicen, bueno, una radiografía son como 15 horas de radiación del ambiente, o un TAC o una mamografía es como un vuelo de Madrid a Nueva York. Pero no me gusta del todo esa, y entonces nos hicieron un favor. La Universidad de California, en julio de 2025, se publicó un estudio en el que, ahora no me acuerdo cuánto, creo que eran 93 millones de pacientes y 116 millones de TACs. En 116 millones de TACs realizados a 93 millones de pacientes, fijaos las dimensiones del estudio, solo se detectaron 103.000 cánceres asociados al uso del TAC. Es decir, 0,1% y teniendo en cuenta un sesgo. ¿Por qué se hacen escáneres estas personas? O sea, no son personas sanas. No es voy a coger a 93 millones de personas sanas y les voy a hacer un escáner. Son 93 millones de personas que están yendo al hospital porque les pasa algo. Si les pasa algo y les hacen un TAC de tórax, pues serás fumador, tendrás EPOC, tendrás... Es decir, dentro del sesgo de una población que ya puede estar predispuesta a desarrollar un cáncer, 0,1%, pues nos parece que es seguro. Si tenemos que hacer esa cantidad, tendríamos que hacer 1000 escáneres para generar un cáncer. Y en 1000 escáneres, ¿cuántas vidas salvamos? La balanza está clara. Hay todavía mucha gente que tiene esta creencia y que deja de someterse a pruebas médicas porque cree que la radiación le va a perjudicar y va a ser peor, como se suele decir, el remedio que la enfermedad. Digo mucha, pero no. Realmente en la práctica hospitalaria es anecdótico. Cuando de verdad alguien tiene esa creencia, ya no es tan frecuente. Hombre, uno al año tienes. Una vez al año te toca salir y explicarle al paciente y atenderle y hablar con él. Yo que hago unas 5 o 6 guardias mensuales. Es lo habitual. Sí, uno al año más o menos. Pero en redes sociales es donde se ve mucho. Y se ve mucho por... Es que no quiero utilizar palabras malsonantes en la televisión. Pero hay personas, especialmente estoy pensando en una, que le hace una muy mala publicidad a las mamografías con el tema de que si desarrollan cáncer, de que si no deberían hacerse. Y claro, te da una alternativa. La alternativa se llama termografía, que es una técnica que detecta, hace un mapa de color según el calor que hay en una zona. Entonces se toma la temperatura de la mama y eso te saca un mapa de calor. ¿Qué pasa? Que los cánceres son tejido metabólicamente muy activo y presumiblemente van a generar mucho calor. Si tú ves mucho calor en la mama, pues este señor te dice que tienes un cáncer. Pero esa técnica tiene un problema y es que mamas grandes o tumores profundos
no detectan bien el calor que llega a la superficie y puede infradiagnosticar. Entonces, aunque algunos cánceres puedan ser detectados con este medio, la sensibilidad no es suficiente. Y hay estudios, por supuesto, la comunidad científica ha estudiado esta técnica y ha determinado que no es una buena herramienta de diagnóstico. De hecho, ha determinado que es una mala herramienta de diagnóstico. Pero claro, este señor tiene un negocio de termografías, porque te dice, no te hagas una mamografía, ven a mi centro que te hago la termografía. Hay un interés económico muy claro detrás, además es español. Y está haciendo mucho daño en la comunidad científica, en la comunidad de redes sociales en español. Y claro, al final lo bueno es que hemos aparecido divulgadores independientes, que no tenemos nada yo no tengo nada relacionado con clínicas ni, pues bueno, mi consulta de dolor en La Vega y poco más. Entonces no tenemos nada relacionado con esto. Y sí que me llegan mujeres preguntando por esto a día de hoy ya a diario. Luego entiendo que está la gente que no se hace este tipo de pruebas por miedo a la radiación, pero que luego lleva malos hábitos de vida, que Sí. sería un poco así como el que no le echa azúcar al café y después se fuma un paquete de tabaco al día, ¿no? Exacto. Básicamente. Sí, exacto. De hecho, pues fijaos, la relación que tiene la radiación es mucho menor a la hora de desarrollar un cáncer que otros hábitos tan populares como el tabaco o el alcoholismo crónico. ¿Y qué me dices de la gente que tiene tatuajes? ¿Tiene algún tipo de riesgo al hacerse una resonancia magnética? A día de hoy mito, pero es un mito que tenía base científica, porque cuando las resonancias no tenían la tecnología de hoy, las resonancias de los 90, un poco en la misma línea de la radiación que utilizamos, las resonancias de los 90 sí que podían, y también la tinta de los 90 sí que incluso un poco antes, pero la tinta que se utilizaba hace años y las máquinas que se utilizaban hace años sí que podían generar efecto de calor y podían generar quemaduras en la zona de los tatuajes. A día de hoy no hay problema entre los tatuajes y la resonancia magnética. Ni siquiera hay muchas personas que dicen, no, y si te lo acabas de hacer en las últimas máquinas, las máquinas más modernas, hombre, puedes sentir algo de calor, también depende del tamaño del tatuaje, pero ya no va a llegar a desarrollar una quemadura o algo que pueda ser peligroso para el paciente. Hablabas antes de quien tiene claustrofobia. Si yo sufro esto, ¿cómo me hago una resonancia? ¿Cómo me hago un TAC? ¿Hay alguna solución para este tipo de personas? ¿O te lo haces, te metes en la máquina y ya? Hay soluciones, aunque la mejor es practicar el mindfulness, ¿no? En este caso, intentar pasar un rato. Yo, de hecho, cuando yo tuve una hernia de disco de R1, R2 al principio de la residencia, y el primer día que me metí en la resonancia, claro, de R1 con el busca constantemente en todas las guardias, no dormías. Yo me tumbé en la resonancia y dije, joder, este rato para dormir y sin que nadie me hable. O sea, fue impresionante ese rato. Pero sí, la resonancia tiene... Con el TAC no hay problemas, por lo que hemos dicho, es un donut muy cortito y es cuestión de 15 segundos. Entonces es que ni siquiera llegas a... Pues ves pasar, si acaso ves pasar el donut, en ningún momento sientes una sensación de claustrofobia. Pero bueno, la sensación de claustrofobia, que obviamente las fobias no se pueden controlar ni con mindfulness ni por muy cansado que estés, tenemos alternativas. De primeras, a todos los pacientes se les da un botón para poder comunicarte a un intercomunicador con el técnico que te está haciendo la prueba. Por supuesto, ya se ha desarrollado auriculares y cascos para que puedas entrar a la resonancia y escuchar música o ver, incluso ponerte algún vídeo. Yo la última vez que entré escuché el resumen de un Real Madrid-Liverpool mientras me hacía la resonancia de Mundo Maldini. Entonces, la verdad que cambia la experiencia. Y ya para los niños, esto lo que pasa que no está muy extendido. De hecho, creo que en la región, en hospital público de la región solo está en La Risaca, hay una resonancia con unas gafas de realidad virtual y les ponen la patrulla canina. Entonces ya la cosa empieza a cambiar. Y luego también está la opción de hacer la resonancia en colaboración con el servicio de anestesia con sedación. Entonces, lo que pasa es que hay que coger una vía y ya pues hay que sedar al paciente, normalmente con algunos de los fármacos sedantes,
y el paciente se queda tranquilico y ya la cosa también, la experiencia cambia. Pero por lo general yo creo que lo fundamental es el apoyo y el cariño de los técnicos de la resonancia, que además es que lo hacen muy bien. Yo por eso reivindico que merecen un grado universitario. Actualmente están de huelga y con reivindicaciones porque no se les reconoce ni a nivel prestigio ni a nivel salarial para la formación y responsabilidad que tienen. O sea, la resonancia tiene muchas dificultades que no les enseñan en el grado superior actual que estudian, y luego tiene una relación diaria con los pacientes, una comunicación. O sea, tienen ahí una labor que se podría integrar en un grado universitario, y no me cansaré de reivindicar que deberían ser grado universitario incluyendo asignaturas de relación con el paciente, de primeros auxilios, porque saben hacerlo, pero porque se forman de manera autodidacta. Entonces, eso hay que regularlo, hay que darles esa formación y hay que tratarlos como la categoría profesional que desempeñan. José Manuel, ¿tienes alguna imagen en la cabeza que hayas visto y que para ti sea imborrable, para bien o para mal? Sí. Tengo imagen de pacientes reales, por supuesto, tanto de paciente en vivo como imagen médica. La imagen médica era yo R2, R3, en mi primera rotación en radiología osteomuscular, radiología musculoesquelética, ¿no? de problemas del aparato locomotor. Y era una mujer que al debut, una mujer relativamente joven, pues unos 50 años, 55, así, al debut con mucho dolor en la espalda, y no sabíamos nada más de esta mujer. Y se le hizo, era una resonancia dorsolumbar, se cogió tanto dorsal como lumbar porque tenía muchos dolores. Y bueno, vi la imagen y me pareció que no había nada, yo veía todas las vértebras homogéneas. Bueno, y le comunico a la junta, claro, yo era residente todavía, estaba aprendiendo, le comunico a la junta con la que estaba trabajando, bueno, creo que no, vemos la imagen juntos, no, pues no veo nada raro. Y me dijo, bueno, ahí aprendí que hay que mirar la resonancia teniendo en cuenta unos patrones, hay que comparar muy bien, porque la imagen, aunque parecía normal porque estaba todo homogéneo, era porque estaba completamente infiltrada por metástasis. O sea, el color de una metástasis normalmente cambia el color de una vértebra, pero en este caso, como todo era metástasis, parecía que todo estaba igual. Entonces, claro, el impacto, y no sabíamos lo que tenía, luego resultó ser un cáncer de mama, que no estaba diagnosticado y debutó como un cáncer de mama metastásico. Y bueno, pues eso obviamente pues no se te puede olvidar. Y otro caso que no se me olvida es mi primera paciente, que lo he contado un montón de veces porque fue en el Morales. Yo estaba rotando en tercero, yo estudiante de tercero de carrera, y rotaba con el doctor Pepín Arribas, que era un auténtico crack de la semiología, de la medicina interna. Y la primera vez que me dijo, llevaba 3 o 4 semanas ya con él, estaba terminando mis prácticas con él de estudiante, me dijo, venga, esta historia la vas a hacer tú. La primera historia clínica que vas a hacer. Claro, él ya conocía a la paciente, era una paciente de largo recorrido. Dice, ve a la habitación y habla con la paciente. Claro, yo llegué allí a hablar con la paciente, yo no había hecho una historia clínica en mi vida. Y ella, que era una paciente crónica, se dio cuenta perfectamente de que era mi primer día, claramente. Y bueno, pues tomó ella las riendas, o sea, el asunto cambió, el médico-paciente en ese momento cambió por completo. Yo tenía 20 años, era pues eso, un crío. Y estuvimos hablando un rato y me dijo, mira, lo has hecho, cuando terminamos, me dijo, lo has hecho muy bien. Y dije, pues sí, yo ahí nervioso había tomado unos apuntes. Y dije, pues no sé, yo esto espero que sí, ahora se lo diré a mi tutor, ahora viene. Me dice, no te preocupes que lo has hecho muy bien. Y le digo, ¿y eso por qué? ¿Qué es lo que he hecho para hacerlo bien? Dice, me has escuchado, te has quedado pacientemente conmigo, te he contado, te he podido transmitir lo que me preocupa, me has dado tu punto de vista. Dice, no has venido aquí a tomar unos datos clínicos, a escribir unos números y largarte lo antes posible.
me dijo esa cercanía, esa humanidad. Dice, podrás ser el médico que más estudie, el que mejores manos tenga, el que más artículos publique. Dice, pero nunca serás un buen médico si no mantienes esa cercanía y mantienes esa humanidad con tus pacientes. Y me acuerdo de ella todos los días. Todos los días. En todos los pacientes con los que tengo relación la tengo muy presente. De hecho, ella falleció, mantenemos relación con su marido y forma parte de mi día a día porque esas palabras, la verdad es que no tendré pacientes para agradecerle a Marga esa enseñanza en la primera historia clínica que hice. Verdad que muchas veces vamos al médico y nos encontramos ahí, que también supongo yo que será un poco por la situación del sistema sanitario actual, pero nos encontramos una persona fría, muchas veces cortante y que nos da la sensación, al menos a mí, de que está deseando que me vaya. Sí. Entonces se agradece, ¿no? La cercanía y la calidez que al final creo que el paciente necesita cuando va al médico, que es porque tiene un problema. Sí, por supuesto. Yo ahí tengo que invitar a una reflexión en cuanto a eso, y es que estoy convencido de que, si no es el 100%, un 99% alto de nosotros, la intención que tenemos es de hacerlo lo mejor posible con nuestros pacientes y de escuchar Pero quiero que pensemos que el sistema es que nos agota, nos aprieta, sobre todo médicos de familia, consultas cada 5 minutos, puertas de urgencias completamente saturadas. Es que yo no tengo que vivir eso, mi especialidad es diferente, estamos, digamos que, detrás de la primera línea y detrás de esa primera línea tenemos estrés y tenemos que tomar decisiones rápidas. La primera línea es tremenda porque personas a las que quiero mucho y en las que confío profesionalmente, confiaría mi vida profesionalmente en ellas, y las he visto desbordarse y las he visto completamente agotadas por el trabajo y por cómo el sistema los maltrata. Al final, para transmitir esa cercanía y no tener esa frialdad, claro, yo ahí lo que quiero pensar es, joder, pues si estas personas que son excelentes y tienen esa humanidad y al final acaban colapsando, el problema es el sistema. Faltan claramente médicos, falta educación sanitaria también, pero principalmente falta personal. Yo ahí creo que tenemos que intentar hacer algo que cambie un poco la atención, sobre todo en la atención primaria, porque la atención primaria es que no dan para más. José Manuel, si tuvieras que enseñarle a la gente una imagen, por ejemplo, para concienciarla de que lleve una vida y unos hábitos saludables, ¿cuál sería? Pues, uy, qué buena. Esta me gusta mucho en nuestra divulgación diaria, lo intentamos, porque claro, apoyándonos en mi vinculación con la imagen, lo intentamos siempre. De hecho, una de las ideas que tengo para próximos vídeos es enseñar los daños y analizar los daños que hace en un pulmón el uso del vapor. Porque ahora todo el mundo tiene muy claro, es que veo aquí ciertas pullitas, o sea, se han cruzado pullitas aquí en un momento. Hay miradas, ¿sí? Sí, hay miradas, hay toques, pero tenemos muy claro el tema del tabaco. Y bueno, siendo una decisión adulta, informada, vale, pues cada uno toma sus decisiones, pero con el vapor se ha blanqueado demasiado y además, claro, el tabaco huele, al principio pues es desagradable, pero es que el vapor huele bien, no te hace toser, es de colores, se le enciende una lucecita. O sea, lo tiene todo, a nivel marketing lo tiene todo para resultar... Es un juguete. Sí, es un juguete, y eso al final, sobre todo el problema en adolescentes, que no toman esa decisión de manera adulta, informada y saben lo que están haciendo. Entonces, yo enseñaría unos pulmones de un fumador de vapor. Es verdad que no tenemos imágenes de grandes fumadores de vapor crónicos porque todavía no tenemos el tiempo suficiente, el recorrido suficiente para mostrarlas, pero es que las patologías agudas que genera el vapor da miedo verlas. Da miedo ver cómo el tejido pulmonar normal es completamente sustituido por un tejido inflamatorio
un tejido inflamatorio de medio alto grado, os diría, que al final, ¿eso en qué va a desembocar? Todavía no tenemos la manera de decir esto se relaciona con cáncer, pero ¿en qué va a desembocar ese tejido inflamatorio crónico en cáncer? ¿Tú crees que en unos años nos daremos cuenta de que los vapers incluso son o han llegado a ser más perjudiciales que el propio tabaco? Pues, a ver, en la carrera también nos enseñaron a no hablar de nada peor que del tabaco, pero es verdad que alguna ventaja, y de hecho sí que hay estudios y ya hay artículos que proponen el vapor como un puente al abandono del hábito tabáquico, no como un... Eso lo que hace es confundir a muchas personas y piensan que es mejor que. No es que sea mejor que, es el puente a abandonar el hábito tabáquico. Pero, obviamente, mantenido a la larga, es por lo menos igual de perjudicial. No sé si más. La verdad es que no tengo datos para decirte si más, porque es cierto que los cambios que se ven en el pulmón son muy similares, muy similares. No hace tanta destrucción de una zona determinada, pero el resto de cambios son muy similares. El resto de cambios de los que hemos podido ver hasta el momento. Entonces, peor no lo sé. Igual, similar. Vamos a entrar ahora en el tema del cáncer. No sé si tenéis alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos hablado, si alguien quiere hacer alguna aclaración, alguna puntualización, o entramos de lleno, porque me consta que hay gente por ahí que se ha preparado preguntas estupendo. Todo ese tipo de cosas, claro, pero parece que no las quiere soltar todavía. Entonces, vamos a continuar. Claro, yo no quiero que os aburráis, creo que esto sea dinámico, pero vamos a seguir entonces hablando del cáncer, porque ¿cómo se detecta? Cuéntanos, para quien no lo haya sufrido nunca, para quien no tenga ni idea, ¿cómo se detecta y en qué punto entra en juego tu especialidad, que es la radiología? Vale. El cáncer, por cómo está estructurado el sistema ahora mismo, se detecta a raíz de sintomatología, excepto en el cáncer de mama, que es el que... En otros también, pero bueno, vamos desgranándolo poco a poco. Por lo general, por sintomatología. Tenemos un síntoma, vamos al médico y nos hace encender la alarma de que pueda haber un cáncer. En España, el único cribado que funciona de manera excelente es el del cáncer de mama. Y por eso me enciende tanto que se intente atacar a las mamografías, cuando las mamografías salvan vidas, pero no vidas, muchas vidas. La detección precoz de un cáncer de mama cambia con el cribado de la carta que te llega a casa. Vaya usted a hacerse una mamografía y una ecografía a tal sitio, a tal hora. Y va la mujer, se hace su mamografía, se hace su ecografía, y eso, claro, nos permite detectar cáncer de mama cuando todavía se puede hacer una cirugía relativamente sencilla, no hay que dar una quimioterapia, es decir, el tratamiento va a ser mucho menos agresivo y el pronóstico va a ser mucho mejor, la recuperación va a ser mucho mejor. Entonces, ese cribado, que es el que tenemos en el cáncer de mama, se intenta copiar con otros cánceres. Los que están más avanzados, aunque no se termina de llegar a un punto perfecto, son el de próstata, que es el cáncer más frecuente en los varones, y el de colon. Con el de colon se hace con la sangre oculta en heces, que igual llega una carta a casa, lleve usted un botecito de sus heces, que con un poquito es suficiente, lleve usted un botecito de sus heces al centro de salud. Y el centro de salud la manda al laboratorio y en el laboratorio lo analizan. Y el de próstata, que se recomienda, aunque no hay nada establecido, pero lo que se recomienda es el tacto rectal, la determinación de PSA, que se saca por la sangre, y si se ve es un valor que si sube es más probable que haya un cáncer de próstata que si no está alto. Pero no hay que asustarse si sale alto, porque también se eleva por la hiperplasia benigna de próstata, que no tiene nada que ver con cáncer. Pero bueno, ya se haría algún estudio más y ya se utilizaría la ecografía transrectal, o lo que parece que va a ser lo que dentro de aquí a unos años consiga el cribado, la resonancia de próstata. Entonces, el problema es que hay muchos cánceres que se nos escapan también porque hacer un cribado con resonancia a nivel poblacional significaría hacerle resonancia al 50% de la población, a todos los hombres. Eso es
Eso es muchísimo, eso es prácticamente imposible. El sistema no sería capaz de sostener esto, hacer cada 2 años una resonancia. Se está empezando a explorar porque empieza la medicina personalizada, ¿no? Y todo el mundo, cuando estuve hace un tiempo en el podcast de Carlos Ríos y él me hablaba de que la gente de Los Ángeles se hacía resonancias del cuerpo entero. Eso, además de que es muchísimo tiempo, es impensable en un sistema público como el nuestro. Sí que se empieza a explorar consecuencias de resonancia, y esto ya es meternos en algo que no está estipulado a día de hoy. Esto es también incluso opinión personal, pero se utilizan secuencias de resonancia que son muy rápidas y que te escanean una determinada zona. Se llama secuencia de difusión, que es muy sensible a la detección de un tejido probablemente tumoral. Entonces, se puede empezar a plantear este tipo de resonancias, por ejemplo, en la próstata, en el colon. Es verdad que la sangre oculta en heces funciona muy bien y lo siguiente es, si sale positivo, es la colonoscopia, aunque tampoco tenemos que asustarnos si sale una sangre oculta en heces positiva, porque puede ser una hemorroide. Y ahí el doctor Luján, también murciano, dice que hay dos tipos de personas, los que tienen hemorroides y los que las tendrán. Entonces, tampoco tenemos que asustarnos demasiado. Así que ojalá tuviésemos maneras más sensibles y sobre todo más accesibles de detectar cáncer. Pero por lo general yo aconsejaría a toda la población tener una buena relación con su médico de familia. También hay un estudio de que una relación anual con tu médico de familia alarga la vida de 10 a 12 años de media, y probablemente es por este tipo de seguimiento que te permite detectar cánceres. Así que utilicemos bien la atención primaria, y probablemente si utilizamos bien la atención primaria haremos menos visitas a urgencias. Así que eso puede ser una muy buena manera de saturar el sistema y de detectar cánceres a tiempo. ¿Y la inteligencia artificial cómo está cambiando la detección por imagen? ¿Cómo está cambiando la radiología, la medicina en general? No sé si va a llegar a un punto en que ya se van a poder detectar enfermedades que incluso no hayan dado la cara, que no haya sintomatología. Esperemos que lleguen. Las herramientas de inteligencia artificial ahora mismo están estableciéndose en los hospitales, en los servicios de radiología, nos ayudan mucho. Una de las más interesantes de las que he conocido, esto lo he conocido en el Hospital de San Diego, en California, tienen una herramienta de inteligencia artificial que cuando te haces una prueba, te haces un escáner, y si la inteligencia artificial detecta que hay algo urgente, avisa al médico y le dice, oye, que hay algo urgente en la prueba, para que la veas lo antes posible. Muchas veces hay también una demora en el tiempo que el radiólogo tarda en ver una prueba, porque claro, está viendo otras y normalmente priorizamos por orden, no por orden de llegada. Es la manera más fácil, ¿no? Y más justa en este caso. Por orden de llegada, pues vamos viendo un poquito las pruebas que nos llegan, a no ser que nuestro compañero nos llame. Pero claro, ¿cómo priorizas? A lo mejor la sospecha es la misma en 2 personas, pero estas herramientas de inteligencia artificial ya te avisan, analizan la imagen y te la marcan. Te sale en el programa que tenemos, te sale pues marcada con un pequeño asterisco. Entonces tú sabes que esa va a tener algo. Y si igual tardarías 30 minutos en mirarla, es la primera que miras. Entonces ahí ya está muy integrado, esa herramienta me gusta mucho. Una de las herramientas más interesantes que veo la está desarrollando la Universidad de Harvard, y también he tenido la suerte de conocerla de primera mano. La hipótesis de Harvard es que los fármacos que utilizamos para el Alzheimer y para las demencias no funcionan porque no los utilizamos a tiempo. Porque cuando ya los instauramos ya hay un daño neuronal importante y ya no hay manera de volver atrás. Si fuésemos capaces de diagnosticar antes la demencia, estos fármacos funcionarían mejor. Pues lo que han introducido es una herramienta que detecta cosas que sabemos que se relacionan con la demencia, pero que el ojo humano no es capaz de detectar. Por ejemplo, lo rápido que tecleo en la pantalla de mi móvil cuando envío un WhatsApp. La cantidad de pasos con la que me paro cuando miro un mensaje, la velocidad de mis palabras, la velocidad a la que ando, incluso la velocidad a la que se mueven mis ojos cuando leo en una pantalla. Todo eso, mi ojo como médico, yo sabría decirte, vale, claro, si empiezas a ser más lento, pues sí, estás desarrollando una demencia, pero ¿cómo detecto yo eso?
pero es una herramienta de inteligencia artificial que llevas en el teléfono, lo detecta perfectamente. Están intentando detectar cuáles son los signos más precoces de que desarrollemos una demencia. Y eso IA lo detecta, avisa al médico y dice, oye, esta persona tiene muchas probabilidades de desarrollar una demencia. O sea que hay cosas que ve la IA que el ojo humano no. Claro, hay cosas que nuestro ojo, ¿cómo detecto yo que tú estás moviendo el dedo más despacio en la pantalla de tu móvil? O sea, ¿ya cuándo lo detectaría? Pues cuando vienes a mi consulta, te conozco y te veo que en consulta ya te mueves más despacio, ya hay un daño cerebral instaurado, ya no tengo la posibilidad de darte un tratamiento cuando aún te puedo ayudar. Pero si la IA lo detecta y la IA me dice, o te dice a ti, ve al médico, no vaya a ser. Y cuando vienes, efectivamente se analizan todos esos datos y se dice, uy, a esta persona hay que medicarla, que todavía estamos a tiempo. Y eso que, de momento, yo las que conozco son estas. Luego, por supuesto, en radiología pues tenemos herramientas que analizan, por ejemplo, un escáner del tórax. Tú le pasas la herramienta de inteligencia artificial y te dice los nódulos que son sospechosos, porque vemos muchísimos puntitos. Cuando tú analizas estas imágenes, ves muchísimos puntitos y el ojo humano pues, es capaz de detectar. Pero claro, si lo hace la IA y te dice, échale un ojo a este, y a este, y a este, y tú dices, vale, este me parece que no es malo, incluso la IA te da unos porcentajes de lo que ella estima de posibilidad de malignidad. Pero bueno, esto es más para el médico, pero para la población, ya te digo, se están empezando a desarrollar este tipo de herramientas de inteligencia artificial para detección muy precoz. ¿Y en el tratamiento? En el tratamiento, por supuesto, también habrá. En el tratamiento nos van a ayudar mucho, la IA nos va a ayudar mucho a que no haya problemas entre fármacos. A lo mejor si tú pones dos fármacos que pudiesen tener problema, la IA te avisa, incluso te puede dar alguna sugerencia, puede darte alternativas si un fármaco no está funcionando bien. La IA en cirugía, lo que pasa es que ahí no las he visto, las herramientas de inteligencia artificial en cirugía, pero me consta que también hay, sobre todo con el Da Vinci, con el nuevo robot, hay herramientas de IA que analizan la piel, los planos de corte y aconsejan al cirujano. Y luego otra de los avances fundamentales de la IA es, a mí me gusta mucho porque viene la inteligencia artificial a hacernos más humanos. Uno de los avances que más me gustan es el asistente en consulta. Cuando tú llegas a una consulta del médico, tú llegarías, te sentarías aquí, yo estoy aquí con mi ordenador, tecleando todo lo que me dices, mientras hablo contigo, hay una barrera mesa, barrera ordenador. Durante ese tiempo que yo estoy invirtiendo en hacer la historia, tampoco te estoy pudiendo tocar, tampoco estoy pudiendo verte de cerca, no, estamos perdiendo una cercanía que nos ayudaría mucho. Pues hay unas herramientas de IA que son asistentes de consulta que me permiten que yo no tenga que hacer nada de eso. La IA está escuchando en todo momento la conversación y cuando termina la consulta te genera un informe. Y te genera un informe que lo hace mejor, probablemente mucho mejor de lo que lo haríamos nosotros, y además me está permitiendo estar a tu lado, estar cerca, tocarte, explorarte, incluso introducir una ecografía en el momento en el que te estoy explorando, que no la introduzco como médico de atención primaria porque no me da tiempo. Entonces, esto puede verdaderamente ser una solución a cómo está el sistema. Y esa herramienta está ya, eso está ya desarrollado, eso es sencillísimo. Eso, pues, si lo hacemos con ChatGPT y le decimos si es capaz de hacer, entonces, y es una IA poblacional. O sea que eso está ya aquí. ¿Y habrá un momento dentro de 10, 20, 30 años en el que el cáncer sea como un resfriado o no? Uy, ojalá. Eso es imposible de saber. Ojalá, eso es imposible de saber, de predecir a día de hoy. Es verdad que cada vez conseguimos ser más precisos con los tratamientos que se utilizan, con la quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia. Hombre, ha habido avances muy importantes. Ya se habla de que la radioterapia, que la hacen los oncólogos radioterapeutas, eso no lo hacemos los radiólogos, la radioterapia es dar tratamiento con radiación sin necesidad de tocar al paciente. Pues desde hace unos años ya, cuando nosotros hicimos el MIR, cuando mi promoción, yo soy del 93, en 2018 hice yo el MIR, ya se hablaba ya estaba establecido que la radioterapia tenía resultados no inferiores a la cirugía en tumores de cabeza y cuello. Eso significa que en tumores de cabeza y cuello ya no hace falta operar.
Ya con la radioterapia el paciente tiene resultados, en ese momento eran no inferiores, ya empiezan a ser superiores porque claro, ya el tiempo nos permite estudiar la morbimortalidad de estos pacientes y los resultados son mejores en cabeza y cuello, en próstata. Entonces, obviamente los resultados de nuestros tratamientos del cáncer son cada vez mejores. Ya no sé si como un resfriado, pero cada vez son menos agresivos y cada vez nos permiten curar mejor, haciendo menos daño al paciente. Aquí la radiología también tiene mucho que decir, con una modalidad que se llama radiogenómica, que es que gracias a todo lo que vemos con la resonancia, a toda la información que obtenemos con la resonancia, podemos predecir sin necesidad de pinchar los genes que expresa un tumor. Yo puedo decir que este tumor, con la resonancia, este tumor de este paciente tiene tal gen y tal gen, de tal manera que le podemos poner un fármaco de quimioterapia que en vez de ser moscas a cañonazos, va a ir dirigido a ese gen y ese gen. Entonces va a ser mucho más efectivo con menor dosis y por tanto menos efectos secundarios. Toda esa línea va a crecer, espero que algún día consigamos que sea un resfriado. Ojalá, vamos a cruzar los dedos. Y ahora sí, si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerla. Hola. Buenas. Yo te lo voy a hacer relacionado con la hernia de disco y su relación con el diagnóstico a través de la imagen. Sabes que muchos estudios dicen que se pueden reabsorber con el tiempo y tal. Entonces yo te pregunto, tú que eres radiólogo, si tú ya has visto este tipo de reabsorción, si puedes establecer unos tiempos, porque hay mucha gente que se piensa que eso es una bomba de relojería y quizás los síntomas no se corresponden a lo que viene a ser la hernia. Entonces, pues para ver qué piensas. Me encanta tu pregunta porque además... ¿Cómo te llamas? Antonio. Pues Antonio, me encanta Antonio la de pregunta fisio. porque... estupendo. Pues, Se nota. Sí. De hecho, se nota porque, claro, te habla de artículos, de reabsorción, ha utilizado esos términos, ¿no? Y me gusta mucho porque mi historia con la hernia de disco empieza muchos años antes de tener yo muchos años antes de ser yo estudiante de medicina. La primera vez que yo escucho lo de la hernia de disco tenía 11 años. Y es porque mi padre, que es radiólogo intervencionista, de llevar tanto el plomo, tuvo una hernia de disco y en mi casa cayó como una bomba de relojería. O sea, claro, mi padre en ese momento que estaba muy afectado por el dolor, que no podía encorvarse del todo, que le costaba caminar, aunque no tenía pérdida de fuerza, pero le costaba caminar, claro, eso a mí me impactó muchísimo, pues un crío de 10 años que de un día para otro ve que su padre no puede andar y me asustó un montón. Cuando me llegó a mí el diagnóstico, yo dije, madre mía, claro, me acojoné, enseguida, pues incluso hablando con compañeros, es verdad que la medicina clásica, la del reposo absoluto, es la que te decía cuando tienes una hernia de disco a quirófano. De hecho, a mí, un profesional no voy a dar ninguna pista, un profesional de la risaca, bueno, ya he dado una, un profesional de la risaca me vio un día por el pasillo después de una guardia, que además había dormido poco, y yo cojeaba un pelín, ¿no? Con mi hernia, pues cojeaba un poquito y casi me llevó a su consulta y casi que me daba quirófano para la semana que viene. Y yo dije, pero ¿cómo quirófano? O sea, yo esto... Y ahí fue cuando me puse a estudiar y a día de hoy te diría que la prueba de imagen ni siquiera es necesaria. O sea, el paciente muchas veces se empeña en tener una prueba de imagen para saber lo que hay, cuando realmente en lo que hay que empeñarse es en llegar a un tratamiento lo antes posible, a un tratamiento dirigido por un profesional. Ahí la fisioterapia es la primera línea de batalla y tenéis muchísimo que ayudar, porque la manera de mejorar de una hernia de disco, y las hernias de disco, como dice Antonio, se reabsorben, la mejor manera es ponerte a funcionar. Muchos pacientes dicen, ya, pero hasta que no sepa lo que tengo... No lo necesitas, mientras no tengas signos de alarma. Y los signos de alarma, eso sí, ahí lo importante es que te valore tu médico de familia. Los fisios también valoran muy bien esto porque los signos de alarma los conocen. Los signos de alarma es perder la fuerza, y perder la fuerza no es que me cuesta un poquito. Si te duele, pues es normal que te cueste un poquito. Perder la fuerza es que se desconecte, que te pongas de puntillas y un pie de repente se te caiga, y yo no le he dicho a ese pie que caiga, eso es una pérdida de fuerza. La pérdida de esfínteres, por supuesto, es un signo de alarma. La anestesia en silla de montar, que es no notar nada desde los genitales hasta el ano.
Y hay quien habla de la disfunción eréctil, según lo que limite la vida de las personas. Pero sí, esos serían los signos de alarma. Entonces sí necesitamos imagen. Si no, lo que necesitamos es movilidad, fuerza y reintroducción de cargas, adaptarnos, ver qué es lo que ha causado esa hernia de disco. Es porque no tenemos una buena movilidad en la musculatura posterior de la pierna, es porque nuestras posturas no son adecuadas, es porque no tenemos fuerza. Entonces te diría que las hernias de disco se reabsorben, porcentaje enorme, y que incluso en las que no se reabsorben lo que tenemos que buscar es que tratéis a esas personas, que los fisios sean el caballo de batalla de la lucha contra la hernia de disco. Has hecho una pregunta tan buena que ahora a ver quién se anima. La verdad es que sí. Por ahí. Bueno, a ver, a mí me gustaría saber tu opinión sobre la suplementación y pues el boom que hay ahora mismo con el tema de tomar suplementos, que si magnesio, que si no sé qué. Y luego una pregunta muy concreta, y es ¿qué opinas sobre la creatina? Vale, muy bien. ¿Cómo te llamas? Vanessa. Muy bien, Vanessa. Pues me gusta también mucho porque es verdad que el boom en las redes sociales de la suplementación es tremendo. Es tremendo. De hecho, a mí me llama mucho la atención, aquí como divulgador, voy a quejarme de la divulgación en redes sociales porque no entiendo, pero de la divulgación y del consumo de contenido. No puedo entender que se viralicen mucho más y tengan mucho más éxito los vídeos en los que te dicen tómate esto y para mejorar de esta manera, y luego los vídeos en los que hablamos de los hábitos son la base, lo que tienes que hacer es dormir en vez de tomarte una pastilla. Esos no funcionan igual de bien. Entonces, al final, los que estamos haciendo que el marketing de los suplementos sea tan fuerte somos los propios consumidores, que lo que buscamos es la pastilla que lo solucione todo. No hay suplementación que solucione nada. De hecho, no hay pastilla que solucione nada. Son ayudas. Son ayudas y en este caso la suplementación, que puede ser muy interesante, siempre es interesante en un contexto de buenos hábitos. La creatina, por ejemplo, es verdad que es el suplemento más estudiado, más seguro, cada vez se está estudiando más y se están viendo nuevos beneficios. Entonces, ¿es un suplemento seguro? Sí. En una población muy pequeña puede generar problemas, pero suelen ser población entrenada, en población con nefropatía crónica, entonces en el resto de la población la creatina es muy segura. Mejora la fuerza. Y eso está demostrado ampliamente en numerosos estudios, no condiciona caída de cabello. Es decir, los efectos secundarios que tiene son prácticamente inexistentes, más allá de que si tomas más dosis de la que deberías, te puede dar un poco de diarrea, pero es que también hay que tomar las dosis que debemos. O sea, igual que si te tomas 4 paracetamoles, bueno, con 4 no, pero con... La dosis debería ser 0,1 gramos por kilo de peso corporal. Entonces, si peso 70 kilos, 7 gramos, que serían las cucharitas que suelen llevar son 5. Pues yo, por ejemplo, que peso unos 70 y pico, cojo una cucharita un poquito cargada. Tampoco hace falta, o sea, eso sería la dosis óptima para un atleta. Eso sería para gente de alto rendimiento. Entonces, en población general, si peso 80 kilos y me cojo una cucharada colmada y no estoy llegando a 8 gramos, no pasa nada. O sea, no vamos a sacar la báscula. O sea, es que también estamos hablando de que voy a sacar la báscula a pesar cuánta creatina me tomo y luego me acuesto a las 2 de la mañana, me levanto a las 6 y entonces hay que poner todo en perspectiva. Igual que el tema del magnesio, por supuesto, que ayuda al sueño. La melatonina también nos ayuda a conciliar el sueño, pero tomar melatonina y meterme a la cama con el móvil, como que no se entiende. Al final le estoy dando a mi cuerpo una pastilla externa y por otro lado que le estoy diciendo segrega melatonina, no, utiliza esta melatonina, y por otro lado estoy bloqueando la melatonina natural de mi cuerpo. Pues no tiene mucho sentido. Entonces, el boom de la suplementación, obviamente hay intereses económicos detrás. Entonces, si es honesta la divulgación y si esa suplementación es honesta, es adecuado, pero siempre con las bases de los hábitos de vida. El otro día estábamos Ana y yo, mi mujer y yo, en una comida y uno de nuestros amigos de esta comida me dijo: oye, ¿qué puedo tomarme para dormir? Y le dije: a ver, lo primero, ¿te metes con el móvil en la cama? Sí.
pues lo primero que puedes tomarte es dejar el móvil fuera de la habitación. ¿Sabes? Lo mejor, antes de ponerte a pensar en magnesios o en melatoninas, que son efectivos. Sí, el asunto es que son efectivos, pero son muy poquito efectivos respecto a cómo puedes tú cambiar con tus hábitos eso que buscas cambiar. Tienes que tomarte la melatonina, ponerte las gafas amarillas de Marcos Llorente y a dormir, ¿no? Sí, sí, bueno, lo de las gafas amarillas ahora está también muy de moda. Bueno, a ver, lo de las gafas amarillas no es lo mismo que lo de la luz roja. Ya. Porque lo de las gafas amarillas sí puede ser un poquito más... también es verdad que hablamos de un deportista de élite que está buscando mejorar su rendimiento al milímetro. Y estoy seguro de que este deportista de élite, aunque no me gustan sus formas, porque no me gustan demasiado, pero estoy seguro de que este deportista de élite lleva su vida al milímetro. Pero claro, también tiene que ser consciente de que es deportista de élite y no puede salir públicamente a generalizar el uso de algo, porque el problema es que la población general en este caso se fija en las gafas. Fijaos lo que pasa, nos hemos fijado en las gafas amarillas de Marcos Llorente y nadie ha pensado, Marcos Llorente duerme 8 horas todos los días, entrena 2, camina 4, y nadie ha pensado en eso. Estamos pensando en las gafas amarillas. Ese es el problema. Al final, ¿cómo usamos la información que nos llega? Y de hecho él debería ser más consciente de lo que ha sido dando esa imagen. Por eso digo que no me gustan sus formas. Pero no es un loco, ¿no? Me refiero, lo que dice tiene cierto fundamento o no. Sí, lo que dice en un deportista de élite que busca mejorar el milímetro tiene fundamento. Tiene fundamento y obviamente está intentando rizar el rizo. Pero está rizando el rizo, no es algo que extrapolar a la población general. Y luego decía lo de la luz roja, porque el tema de la luz roja sí que va muy de la mano de la secreción natural de melatonina. La luz roja es a lo que deberíamos exponernos a partir de determinada hora si queremos que no se bloquee la melatonina, pero tampoco creo que sea algo con lo que volvernos locos. O sea, simplemente utilizando una luz tenue en casa, o sea, la casa a partir de las 9 de la noche no puede parecer el Bernabéu. O sea, tiene que ser algo, claro, tiene que ser una luz más tenue, tiene que ser algo, y sobre todo la habitación, una luz más cálida, algo que nos invite a dormir, y a partir de determinado momento pues obviamente vamos a preferir utilizar, pues en el dormitorio yo utilizaría libro, los Kindle ya llevan una luz que no es tan... ya van pensados para que no interfiera con la secreción de melatonina y bueno, también puede ser interesante en vez de encender una luz en el dormitorio, también porque no molesta al de al lado. Siguiente pregunta, Lolo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo te quería preguntar que qué papel juegan los ingenieros biomédicos en la creación de nuevas terapias y nuevos procedimientos, y hasta qué punto el médico es el que manda al ingeniero o el ingeniero al médico. Me encanta. ¿Cómo te llamas? Carmen. Bueno, Carmen, ¿eres ingeniera biomédica? Esa es la pregunta. Ah, bueno, pues me encanta la pregunta. Nos hemos traído aquí a lo mejor preparado de cejín, ¿eh? Hacer preguntas. Madre mía, esto es tremendo. Sí. El tema que pregunta Carmen a mí me gusta mucho porque, claro, en el intervencionismo radiológico son nuevas tecnologías y es todo material médico de ultimísima gama, la última actualización... Y somos nosotros los que estamos limitados por lo que ellos nos mandan. Normalmente es una relación cercana y constante. De hecho, por suerte, hay buena relación entre desarrolladores, o por lo menos entre los que transmiten la información. Pero sí que es verdad que nosotros planteamos las necesidades y la ingeniería biomédica nos da una respuesta. Y en muchas ocasiones nos hacen propuestas que a lo mejor a la medicina no se le ha ocurrido. En nuestro caso, pues claro, nosotros ¿hasta qué punto podemos intervenir? Pues hasta donde la ingeniería biomédica nos va desarrollando y nos permite. En el campo del intervencionismo, lo último, así lo más espectacular que tenemos es la ablación tumoral, que es tratar tumores, quemar tumores sin necesidad de abrir, entrando igualmente con una agujica. La agujica, en este caso en la punta, clásicamente llevaban calor y se quemaba con radiofrecuencia. Se vio que eso podía generar algunos daños y que la radiofrecuencia no era todo lo segura que nos gustaba, y la ingeniería biomédica dijo,
espera, que tenemos esta otra opción. Y utilizando microondas, en este caso, la aguja ahora lleva microondas y exactamente igual que en casa se calienta el plato y no la comida, por el mismo motivo la microondas calienta el tumor y no el resto del tejido sano que estamos quemando. Por ejemplo, si estamos quemando un tumor en el riñón, quemas el tumor y no quemas el resto del riñón. Y eso es una respuesta que nos dio la ingeniería biomédica cuando vimos que con la radiofrecuencia no era tan seguro como nos gustaría. Eso nos ha permitido que cuando yo empecé la residencia, en 2018, se trataban, por ejemplo, tumores renales de hasta 2 centímetros. Ya vamos por 3,5. O sea, cada vez podemos un poquito más gracias a los avances de la ingeniería biomédica. Ahora ya se empieza también no con calor, sino con frío, con crioablación. Ya en algunos tumores se utiliza el frío y se congela el tumor hasta que se desvitaliza. Entonces, esa relación y te hablo del intervencionismo, o sea, te estoy hablando desde mi campo, obviamente en oncología, en radioterapia, en cirugía. Los avances que aportáis son espectaculares. Gracias. Nada, encantado. ¿Hay alguna pregunta más? Por ahí. Bueno, yo quería preguntar, hemos hablado de la radiación y el cáncer, pero yo hago una pregunta que me afecta a mí personalmente y es pues que mi chico trabaja en un quirófano y quería preguntar relación de radiación con fertilidad. Vale, muy buena. Mi padre es radiólogo vascular intervencionista hace 40 años, con las máquinas de hace 40 años, con las protecciones de hace 40 años. Tiene las manos peladas de pelo, no tiene un pelo, es una persona peluda, tiene las manos peladas. Tiene algún problema relacionado con la radiación que se le diagnosticó ya muy mayor, problema benigno, problemas menores, y yo estoy aquí. Y aquí estoy yo. ¿Sabes? Entonces, es verdad que él sí que tiene, pues bueno, sí que un espermiograma bajo, ¿no? Se hablaba de eso y tal, a raíz de la radiación muy probablemente. Pero bueno, también te digo que en un momento en el que se utilizaba la radiación, no como ahora, se utilizaba de manera mucho más indiscriminada, con unas protecciones mucho peores, los aparatos eran... La radiación dispersa, nadie atendía. La radiación dispersa es no solo la que utilizamos sobre el campo de trabajo, sino la que rebota y sale a todo el resto de la sala. Esos no se manejaba, no había los protectores que hay ahora en los laterales, entonces las cosas eran muy diferentes y aunque sí que puede haber cierta relación con la fertilidad, no llega a ser un problema firme. Ya te digo que ahí simplemente es tomar todas las precauciones necesarias y no tiene por qué haber grandes problemas, pero hay que tomar las precauciones, porque es verdad que a veces es tentador, sobre todo en ciertas intervenciones que parece que van a ser rápidas y venga, esto es rápido, y se pone uno detrás del otro, el trenecito que se llama eso es terrorífico. Eso no, hay que evitar. Si lo digo porque lo he visto, porque lo he visto, hay que evitar el trenecito de todas, porque claro, es para los que no sepan, uno lleva el delantal de plomo y como va a ser una cosa rápida, pues ponte detrás de mí que llevo el plomo. Eso no sirve. Eso no sirve, hay que protegerse. Entonces, en las intervenciones rápidas, mientras hagamos las cosas regladas y bien protegidos, no tiene por qué haber problemas, pero te tienes que proteger. Eso. Que va a tener descendencia, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Además, eso, aunque afecta, mi madre también decía que con uno es suficiente. Y es verdad. Pero hay que ponerse ya. Eso. Que no pase el tiempo. Es peor. Completamente de acuerdo con Ramón, ¿eh? Ahí es peor el dejar pasar el tiempo, es peor la disminución de la fertilidad con la edad que con la radiación. Entonces, no deberíamos dejar pasar mucho los 30, ya estamos... Aquí no hay nadie por debajo de la treintena, ¿eh? No, ni nosotros, ni mi mujer y yo, y aquí estamos, todavía sin críos. Bueno, todavía, es que tampoco te pones, es que es una cosa que bueno, pues es que ¿qué os voy a contar, no? ¿Qué os voy a contar con estas vidas voraginosas que nos come la vorágine? Una mujer, ¿hasta qué edad puede ser fértil?
Bueno, por poder, según la Biblia, hasta los 70 y pico, ¿no? Pero bueno, no es prudente tener hijos por primera vez después de los 40. Incluso los 35 ya se marca como la barrera y un poco que ya empieza a ser... Sí, pero hay gente que sí que los tiene después de los 40. Sí, pero no es lo mismo un primer hijo que un segundo hijo. Tampoco es igual en cuanto a... obviamente el parto no es lo mismo para una primeriza que para una mujer que ya ha tenido un hijo previamente. Pero sí, si le preguntas a cualquier ginecólogo te dirá lo antes posible. Y sí, se habla... Máximo 35 años. Sí, se puede, claro. 40 en un primeriza. Si me preguntas una edad, y ya te digo, opinión de no experto en esto, pero de lo que se habla, porque al final esto es un tema muy hablado, y opinión trasladada de mis amigos que se dedican a la ginecología. Sí. Porque cuantos más años, más complicaciones hay durante el embarazo, más complicaciones y no sé si hay también durante el parto. Claro, más complicaciones durante el embarazo, más complicaciones durante el parto, más posibilidades, porque al final nuestros hijos heredan las mutaciones que nosotros vamos teniendo de manera natural. O sea, nosotros simplemente por vivir, nuestro cuerpo se va replicando, nuestras células pueden hacer pequeños errores cuando se replican. Pues esas mutaciones nuestros hijos pueden heredarlas, aunque no nos afecten a nosotros. No tiene por qué afectarnos a nosotros para que la herede nuestro hijo. Entonces, claro, cuantos más años pasan, más probable es que a tu hijo le toque alguna célula o algún gameto mutado, ¿no? Entonces ahí es donde habría que intentar, pues lo antes posible, mejor. A partir de ahora, madre con 15 años, no, eso no. Yo también, efectivamente. Que yo ya voy por los 31, ¿eh? Pues nada, tenemos que aplicarlo. Y mi novia también. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere plantearle algo al doctor? ¿Algo más? Yo vi hace poco un vídeo tuyo que me dejó un poco traumatizado. Porque yo... No sabía si decirlo, pero lo voy a decir. Venga. Yo me paso en el váter. Ah, sí. Sí. No te voy a decir cuánto. Ya. Mi novia está por ahí, mi madre, Anto, que fue compañero mío de piso, lo saben. Sí. Mucho tiempo. Sí. ¿Cuáles son los riesgos de estar mucho tiempo sentado en el váter? Pues ¿Qué me puede pasar? Si no me ha pasado ya. Tiene riesgos. El principal, lo hemos dicho antes, 2 tipos de personas, los que tienen hemorroides y los que las tendrán. Entonces, cuanto más tiempo pasamos en el váter, porque había, de hecho, en este vídeo, una señora que me comentaba, antes no había móviles, porque claro, el móvil es lo que te tiene más en el váter, ¿no? Dice, antes no había móviles y había hemorroides. Ya, pero ahora hay hemorroides en personas de 30 años. Eso antes no era tan frecuente. Normalmente a las mujeres les debutaban las hemorroides con el embarazo, por el aumento de la presión en el abdomen. El tema es que, claro, y hay también quien preguntaba, ¿y por estar sentado? Es que el problema del váter es que no estamos sentados como en una silla. El ano está en una posición un poquito más declive para facilitar la defecación y además apretamos. Entonces, si no estamos pendientes, estamos con el móvil, aprietas un poco, ahora me acuerdo de apretar otra vez. Entonces, eso es malísimo para las venas del ano. Al final esa sangre se acumula y hace que la vena pues no sea igual de competente, rompe la válvula y se queda la sangre ahí acumulada. Pero no solo el problema de las hemorroides, es que el propio hábito intestinal se puede modificar, puedes tener más necesidad de defecar sin tener verdaderamente la ampolla rectal llena de heces. Es decir, puedes hacerle daño a la programación que tiene tu cuerpo para detectar las ganas de defecar y la capacidad de hacerlo. Entonces puede desembocar en estreñimiento crónico, en muchos problemas. Así que lo ideal es que cuando vamos a cagar, caguemos. O sea, que es así de sencillo. Es así de sencillo. Además, es todo un mindfulness. Estamos aquí haciendo cursos de mindfulness, voy a vivir el presente, voy a disfrutar de la comida. Pues joder, disfruta del momento. No, es muy sencillo. El champú era un gran aliado en esto. Te ponías ahí a leer, además aprendías portugués con el champú.
cuando se te duermen las piernas ya es una mala señal, ¿no? Sí, esa señal es malísima. Claro, que hay veces que tienes que levantarte ya. Uy, madre mía, esa señal es malísima. Sí. Yo tengo que decir que cuando era pequeño, es verdad que no había móviles, pero es que había revisteros. O sea, yo recuerdo en el baño de mi casa no, pero recuerdo baños de mi familia, en casa de mis tíos, por ejemplo, es que había un revistero al lado del váter y claro, pues tú cogías el revistero y ahí te echabas las horas, ¿no? Y bueno, a mí de hecho me pasaba con los libros de Harry Potter, ¿no? Cuando yo era un crío con 10 años, pues tú te ibas con tu libro de Harry Potter, pues te sentabas ahí y te quedabas... Pero si es que es mucho más cómodo el sofá, la cama, es mucho más cómodo. No sé por qué le tenemos esa querencia al trono, o sea, es impresionante. Es impresionante. José Manuel, voy a hacerte ya para terminar una serie de preguntas rápidas. Hemos desmontado algunos mitos a lo largo de esta conversación y yo creo que tengo aquí una serie de preguntas que se hace mucha gente o que quizás se han instaurado, ¿no?, en el imaginario popular, por decirlo de alguna manera. Así que, aprovechando que te tenemos aquí, pues para que nos digas si es un mito o una realidad. Venga, vale. ¿Tipo ronda relámpago? ¿Algo así? Yo creo que la mayoría son un mito, pero bueno. Vale. A ver si se escapa alguna. Dale. ¿Crujirte los dedos causa artritis? Mito. El crujir los dedos... Bueno, ahí de hecho hay un... Voy a contar una pequeña anécdota. Hay un investigador que se le dio un premio Nobel. Un premio Nobel, no me acuerdo ahora cómo se llaman esos premios, pero hay unos premios Nobel que no son premios Nobel, a estudios muy creativos, muy ingeniosos, divertidos, y se le dio el premio, el señor se llamaba Donald Unger, porque se crujió durante 60 años los dedos de la mano izquierda y no los de la derecha. Y demostró con radiografía y con resonancia que no había cambios en sus manos una respecto a otra. Esto es un único sujeto, pero simplemente por el proceso que ocurre en nuestros dedos, realmente lo que se ve es que en el tejido que envuelve las articulaciones hay gas y al hacer movimientos muy rápidos, ese gas son unas burbujitas que se mueven y al moverse explotan. Y esas burbujitas al poco tiempo vuelven a ocupar la cavidad. Y al volver a ocupar la cavidad te puedes volver a crujir. Por eso puedes crujirte y no te puedes crujir de nuevo en un tiempo hasta que esas burbujitas no se renuevan. No tiene demostración científica. Venga, pues vamos a la siguiente. ¿El estrés produce canas? Muy buena. El estrés produce canas, produce caída de cabello. No produce la misma caída de cabello que la androgenética. Es una caída de cabello que luego se puede recuperar. Pero sí, el estrés al final es un estrés oxidativo que hace que el cuerpo envejezca. La cana se produce porque tu cuerpo dice, ya no necesito darle color a esta parte del cuerpo. Y por tanto, sí que se relaciona con las canas. Aunque lo último que he leído también hace poco, publicado en alguna revista potente, no sé si en Nature, en agosto, este verano, un estudio que demostró que relaciona la aparición de canas con protección frente al cáncer, porque es una manera de tu cuerpo de adaptarse al paso del tiempo y al envejecimiento y de no darle una importancia a no darle importancia a la pérdida del pigmento del cabello, que no es peligroso para tu vida, pero sí darle importancia a otras condiciones. Entonces se relacionó la aparición de canas con la protección frente al cáncer. O sea que ahora inmortal por aquí. Porque... ¿Sudando se eliminan toxinas del cuerpo, como se suele decir, o no? Esto que te dicen, si estás resfriado, vete a sudar, vete a correr. No. Con la sudoración, las glándulas sudoríparas no están relacionadas con la eliminación de desechos. Son más bien un protector. Lo que sí que hacen es proteger nuestra piel en momentos en los que nos exponemos. Claro, la sudoración evolutivamente, ¿cuándo es? Cuando corríamos detrás de algún animal, cuando nos exponíamos a la intemperie, al ambiente. Entonces es una manera de proteger, de hidratar tu piel, de lubricarla y de permitir que la temperatura se mantenga idónea, ¿no? Y en un punto en el que tu cuerpo
pueda combatir con cualquier cosa que ocurra. Entonces, no es que el sudor elimine toxinas, no es tanto, es beneficioso, el sudor es beneficioso, pero no buscado, no tiene tanto sentido buscarlo, sino que nos beneficiemos de él porque normalmente acompaña procesos beneficiosos del cuerpo, como es el hacer deporte. Entonces, la mejor sudoración es la que conseguimos con nuestro esfuerzo, no sentándonos en una sala, que también puede ser peligroso en determinadas personas. No es que las saunas sean... No quiero tampoco que se entienda que las saunas son malas, sino que hay que utilizarlas, si a alguien le gustan, se pueden utilizar con cabeza, pero siempre pues, también teniendo en cuenta que generan una deshidratación. Entonces, una sauna tiene que ir acompañada de un proceso de rehidratación posterior. Para que la gente que hay aquí se ponga manos a la obra y no se le pase su edad fértil, ¿las embarazadas tienen que comer por 2? ¡Ay, qué buena esa! Pues fíjate, en la visita que hemos hecho con Magdalena por Cejín, nos ha contado que los hijos de la casa del marqués que tenían ahí una ¿cómo se llamaba? Una romana como una... Claro, los jóvenes no hemos visto la romana nunca. Es como una báscula antigua, ¿no? Decían que los críos pesaban hasta 6 kilos, los del marqués, porque la mujer comía por 2. No hace falta comer por 2, no, 6 kilos es una barbaridad. O sea, normalmente un bebé, 4 ya es grandecito. Entonces, el tema es que no hace falta comer por 2, pero sí mantener unas pautas nutricionales adecuadas. Y sí que, venga, me voy a mojar. Si tuviésemos que quedarnos con durante el embarazo, pasarme un poco, quedarme corta, mejor pasarte un poco, pero tampoco demasiado. Esto tampoco es abrir aquí la veda de... y siempre y cuando con una alimentación saludable. O sea, pasarme un poco no significa estoy embarazada, me puedo comer 2 donuts. Significa estoy embarazada, tendré que comer un poquito más de lo normal, pero siempre dentro de una dieta saludable y de una dieta adecuada y acorde. Sí. Un poquito más sí, pero no por 2. ¿El agua con limón en ayunas adelgaza o desintoxica el organismo o ni de broma? Puede ser interesante. El agua con limón en ayunas puede ser interesante, no deja de ser una manera de activar el sistema digestivo que ha estado durante toda la noche parado, igual que calentamos las articulaciones y que vamos calentando con el paso del día. Puede ser interesante también por la sensación de sentirte lleno y de tener un aporte de primeras que es adecuado. Que no tiene calorías, ¿no? Y que te puede disuadir de tomar una mala decisión en el desayuno. Si te tomas ese vaso de agua con limón y luego vas a desayunar, es mucho menos probable que te pegues una hincheta a desayunar y ya de primeras empieces el día con un exceso de calorías. Entonces, puede ser interesante, no es milagroso, pero puede ser interesante. Igual que el ayuno. El ayuno es interesante si lo utilizamos para perder peso. Sí que es verdad que New England, la mejor revista de medicina del mundo, la editorial con la que abrió 2021, o sea, en enero de 2021 New England no abre con el COVID, abre con el ayuno intermitente. Y con los beneficios del ayuno intermitente, la mayoría de ellos relacionados con una dieta alejada de los excesos del día de hoy, que al final la gran mayoría de beneficios que se le asocian al ayuno y que se le asocian al uso de un vaso de agua con limón por las mañanas es porque nos alejan de los excesos y nos alejan de las dietas hipercalóricas y de comer más de lo que debemos. ¿Una copa de vino al día? No. Para nada, ¿no? Alcohol cero. La cantidad segura de alcohol es 0. Y la única manera de consumir alcohol de manera segura es viéndolo en los demás, pero no para uno. Es decir, el alcohol es un tóxico. Es verdad que ha estado durante muchos años demasiado popularizada esa creencia de las 2 copas de vino, que si la curva en J, todo esto son mitos. El alcohol no genera ningún beneficio. La cantidad de vino que habría que beber para generar beneficios en el cuerpo se consigue de manera mucho más fácil con la uva, entonces, o con la fruta. Entonces, la cantidad de alcohol segura
es cero, y ahí lo siento mucho en la Casa del Vino, pero no podemos transmitir otro mensaje si no es ese, aunque una vez tenemos la información, sabemos lo que estamos haciendo y tomamos una decisión adulta y sabiendo lo que hay, cada uno, obviamente somos libres y adultos de tomar decisiones, y a mí pues de vez en cuando sí me gusta disfrutar de una copa de buen vino denominación de origen Bullas, aunque los terrenos sean en Cejín. Increíble, ¿eh? Wow. Impecable. Cruzar las piernas, ¿causa varices? Pues cruzar las piernas causa varices. Es verdad que no es el factor de riesgo. Puede empeorar las varices en personas que tengan los hábitos que desarrollan las varices. Por cruzar las piernas, si nos movemos, si tenemos una buena musculatura en las piernas, si tenemos una buena circulación, unos hábitos que promuevan una buena circulación, por cruzar las piernas no vamos a tener varices. Pero en personas que tengan predisposición a ello o que ya tengan, sí que es una dificultad al retorno venoso y no sería lo ideal. Pero un poco lo mismo que con el váter. Una cosa es cruzar las piernas de manera lógica y una cosa que no sea, y otra cosa es estar constantemente con las piernas cruzadas. Entonces ahí te diría, lo tiro más a mito, aunque las personas que sufran de varices sí que deberían tenerlo en cuenta. ¿Eyacular previene el cáncer de próstata? No está demostrado. No hay demostración de que por un aumento en la eyaculación haya una prevención de cáncer de próstata. Es verdad que la eyaculación significa una salud sexual adecuada y por tanto, de hecho, ahí lo de la retención de semen y todo esto yo creo que es mucho más... Eso sí que es una magufada, mucho más mito que realidad. Lo que deberíamos promover es una vida sexual sana y consentida. Más allá de eso, no hay beneficios ni perjuicios por eyacular más o eyacular menos. Nuestras madres siempre cuando éramos pequeños, incluso ahora, nos dicen que no cojamos frío porque podemos resfriarnos. ¿El frío provoca los resfriados? Esta pregunta me encanta porque esto lo respondimos de hecho fue mi primer gran viral, mi primer gran vídeo viral fue este, que hizo unos 2 millones de visualizaciones hace más o menos un año. Para resumir, el frío no es lo que te resfría, aunque puede predisponer a ello. Lo que te resfría es la bacteria, el virus que entra en tu cuerpo y consigue colonizarte. Entonces, tu cuerpo, esto es una batalla, ¿no? Constante. Nuestro sistema inmunológico está en batalla constante con los microorganismos que nos rodean. Entonces, los microorganismos que nos rodean, que quieren conquistarnos todo el tiempo, nuestra primera barrera son las físicas, ¿no? Las murallas, no los soldados que serían los glóbulos blancos y los macrófagos, los linfocitos. Las murallas son lo primero. Entonces, la primera muralla de nuestro cuerpo para no resfriarnos es respirar por la nariz. Al respirar por la nariz, los pelitos que tenemos en la nariz actúan como retén de las partículas e impiden que entren a las mucosas. Por eso respirar por la boca sí que puede asociarse esa sensación de despertarte por la mañana y respiras por la boca, de haber estado con la nariz muy taponada, la garganta seca, me he constipado, eso va muy de la mano. Porque la segunda muralla que tenemos, que es toda la mucosa que tapiza nuestro aparato respiratorio, tiene moco y tiene unos cilios. El moco, el objetivo del moco es que el microorganismo se quede pegado para que no entre al organismo. Pero el microorganismo nada por el moco e intenta llegar hasta la superficie de nuestro cuerpo para poder entrar. Ya se ha enganchado a la muralla y ya va a entrar a nuestro cuerpo. Entonces, las murallas tienen un sistema de barrido, que son unas escobas, se llaman cilios, y esos cilios, al moverse, tiran el moco hacia afuera. Por eso, cuando tenemos una secreción mucosa normal, es una de las maneras del cuerpo de tirar los microorganismos que se le quedan pegados.
Esos cilios, igual que nuestras articulaciones, cuando estamos fríos no se mueven igual. Esas hebras de la escoba no se mueven igual, si hace frío se mueven más lento, con más dificultad. Entonces, el frío que hace que los cilios no se muevan bien hace que tu cuerpo no barra los microorganismos hacia afuera. Y ese microorganismo tiene más tiempo para conseguir llegar a tu epitelio, a tus mucosas e infectarte. Así que es un sí parcial. Y ya la última, que esto me apareció hace poco, no recuerdo exactamente dónde. ¿El helado es bueno para la garganta? A mí también me apareció. Sí. De hecho, el vídeo que comenta Ramón está hecho en clave de humor. Además lo hace un tío con mucha gracia. Y yo le puse un comentario en ese vídeo. De hecho, creo que es uno de los comentarios, o si no el que lleva más corazoncitos, uno de los que más. Le dije que como médico me preocupaba mucho este tema porque no iba a haber helado suficiente para todos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a mí me encanta el helado. Entonces, sí que es cierto que el frío, en el caso de una irritación de garganta, pues nos puede ayudar a que esa inflamación descienda un poquito. Pero tampoco hay que transmitirle propiedades milagrosas al helado. O sea, es algo que conseguiríamos con cualquier otro alimento que esté un poco más fresquito y nos ayude cuando nos duele mucho la garganta, ¿no? Cuando la tenemos muy inflamada. Y hay otras maneras mejores. O sea, no es el frío la mejor manera de conseguir esa desinflamación. El reposo vocal, en este caso, es lo fundamental. Hay algunos caramelitos, normalmente estos que son con miel, que se le asocia a que la miel ayuda también. Y no es tanto la miel, sino que ayuda a que segreguemos más saliva y esa saliva pues tapiza y protege un poquito la mucosa. Entonces, no hay que darle ninguna propiedad milagrosa al helado, en este caso, pero sí que es verdad que puede ayudarnos en momentos en los que tenemos la garganta muy inflamada a que pierda un poquito esa inflamación y nos duela menos. Es otro mito de madres que desmontamos. Bueno... De si te duele la garganta, no comas helado. No, claro, sí, entonces está desmontado. O sea, si es el no al helado, en este caso el helado no tiene la culpa. Pues José Manuel Felices, muchísimas gracias. No sé si has estado a gusto con nosotros, genial. En Cejín, con toda esta gente, pues que ya ves, aquí más de 1 hora y media. Pues escuchándote nos has dado una auténtica masterclass. No, pues yo he encantado, la verdad es que venía con muchas ganas, no conocía Cejín y verdaderamente podéis decir bien alto y estar bien orgullosos de eso de que en Cejín sois muy hospitalarios. Es completamente cierto. Sí. Estoy encantado. Somos un poco como Madrid, ¿eh? Sí, que vas a Madrid y eres un madrileño más, aquí eres un ceginero más. Nos hemos sentido como en casa. O sea que muchísimas gracias, el placer es mío. Repetirás, ¿no? Repetiré con toda la familia, sí. Voy a traer a mi padre, seguro, y bueno, y a mi madre también le va a encantar, que le encanta la historia. Como están separados, tendré que venir 2 veces. O bueno, si conseguimos unirlos y con la hospitalidad de Cejín, igual, hasta se vuelven a hacer amigos. ¿Quién sabe? Pues muchísimas gracias, doctor Felices. Gracias también, por supuesto, a toda la gente que hace posible esta iniciativa de Eva de Podcast, a Lolo García Collado, el concejal, a Asun, a Narciso, muchísima gente que se ha implicado y, por supuesto, también a todos vosotros por estar aquí. Muchas veces reclamamos o pedimos, ¿no?, que se hagan más proyectos en Cejín, en nuestro pueblo, para nuestra gente, y yo hago autocrítica y soy el primero, los hacen y luego no vamos, así que muchísimas gracias por demostrar que os importa vuestra salud, lógicamente, por eso habéis venido a ver al doctor Felices, pero sobre todo también gracias por demostrar que os importa vuestro pueblo y vuestra gente. Y antes de irnos, yo soy un poco pesado con el tema de los aplausos y tal. Me gustaría pedir 2 aplausos. El primero de ellos, hoy hemos hablado de salud y me gustaría que fuera para una persona que hizo mucho por nuestra sanidad, que pues bueno, fue directora de enfermería del Área 4 y creo que es de justicia darle hoy un aplauso fortísimo a Mercedes Gómez, que nos dejó hace unas semanas.
Y bueno, y ya sí que sí, el último aplauso al señor doctor Felice, José Manuel Felice. Muchísimas gracias. Para vosotros, muchas gracias.